Hola, buen día. El día de hoy se expondrá un caso clínico acerca del déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en la materia de bioquímica médica impartida por la doctora Beatriz Alejandra Treviño Talavera. Los integrantes del equipo son Bravo Calderón Janet, Lepe Enríquez Jesús, Martínez Armas Jaramar, Fuentes Cervantes Gustavo y su servidora González Rodríguez Fátima. Bueno, antes que nada, daré una definición de qué es el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la cual es la eritroencimiopatía como uno de los trastornos con mayor heterogeneidad genética. Bueno, en su fisiopatología se presenta la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la cual cataliza el paso de la entrada de glucosa 6-fosfato. Esto ocurre en la vía de pentosas de fosfato, específicamente en la laxosa monofosfato. Esta reacción se produce a través de una oxidación de glucosa 6-fosfato, la cual se va a transformar a 6-fosfogluconolactona, reduciendo su ANDP a ADNPH. La deficiencia de esta enzima provoca un daño oxidativo de manera irreversible. Esto pasa en el eritrocito, causando que éste muera. La vida media de esta enzima es aproximadamente de 60 días y refleja paso a paso la edad del eritrocito o glóbulo rojo, ya que este no forma nuevas moléculas proteicas. Entre sus signos y síntomas de este déficit está en un periodo de 5 a 24 horas de ingesta, donde hay una hemoglobina grave, la bilirrubina con valores menores están presentados y hay una anemia aguda y grave. Y pues los más comunes están entre náuseas, vómitos, malestar y vértigo. Y estos se presentan más o menos entre 24 a 48 horas posteriores a una ingesta, por lo que estos síntomas son muy peligrosos. Bueno, ahora pasamos con el tratamiento y en la mayoría de los pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa no necesitan tratamiento, ya que la mayor medida terapéutica es aprender a evitar los agentes que estas puedan causar un estrés oxidativo, lo que sería la producción de radicales libres. Y también en el caso de la esplenectomía en la hemólisis crónica no está indicada. Si se llegara a tratar de una ictericia neonatal, en la mayoría de los casos se consideraría una fototerapia, que es una técnica en donde se aplica la radiación con rayos ultravioleta, esto para que se pueda realizar una disminución de los niveles de la bilirrubina. Bueno, esto siempre y cuando puede depender del nivel de bilirrubina y se pueda considerar alta arriba de los 300 micromoles sobre litro. Y bueno, pues cuando estas son elevadas se aplicarán transfusiones y así se pueda prevenir un daño neurológico. Y por último, en los casos en los que exista una falla renal, se puede indicar una hemodiálisis, que este es un tratamiento para filtrar las toxinas y el agua de la sangre. Los pacientes deben ser ingresados para un control y valorar el uso de estas transfusiones si se existiera alguna inestabilidad hemodinámica. También tratar con antibióticos apropiados las infecciones y mantener al paciente hidratado y pues también brindar suplementos de ácido fólico mientras dure la crisis y los controles laboratoriales. Bueno, en la parte de diagnóstico, este comienza desde una sospecha de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pero esta sospecha tiene que tener una confirmación y esto se hace por una dosificación de la actividad enzimática de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en eritrocitos.
Esta dosificación tiene dos excepciones. La primera es cuando hay una crisis hemolítica, ya que los eritrocitos viejos están hemolizados y solo hay eritrocitos nuevos y funcionales. Y la otra vertiente es que debido a transfusiones de eritrocitos, ya que estos eritrocitos son exógenos y funcionales. Es por ello que se deben evitar estas excepciones para no llegar a un falso negativo. En la parte del pronóstico depende de la evolución de los síntomas para que éste se pueda valorar la cronicidad o no del cuadro. Y pues bueno, en cuanto a la alimentación, se puede seguir una dieta normal, salvo a la ingesta de habas o productos que las contengan, como lo son el puré y los potajes. Y en la epidemiología, en el caso de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, es la eritroenzimopatía congénita más frecuente del mundo. Estamos hablando que alrededor de 400 millones de personas padecen esta enfermedad, lo que corresponde a un 10% de la población mundial. Y pues bueno, la prevalencia en México se trata del 0.95%. En las poblaciones con mayores afectados van desde el 5% hasta el 30% y se encuentran en los países de África, Asia, Medio Oriente, el Mediterráneo y Papuasia, que corresponde a Nueva Guinea. En todos estos casos, el 90% de los afectados son del sexo masculino. Bueno, entrando al caso clínico, este fue nombrado como déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la peregrinación del niño con color. En este caso clínico encontramos a un niño, a un varón afrolatino de 9 años de nacido en Italia, que padece déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o también llamado G6PD, que fue diagnosticado en su cribato neonatal. Entrando como antecedentes, el niño a la edad de 6 años es llevado a un centro donde se le es derivado para seguimiento con su en el servicio de hematología. Tras 2 años de no presentar ninguna crisis hemolítica, se le es dado de alta. Entre los análisis que se destacó fue que tiene pues varias analíticas con reticulocitos en el límite alto, pero no padece anemia. Además, en sus resultados de análisis se encontró que la bilirrubina total estaba en valores normales de 8 a 1 miligramo por decilitro. Sus cifras de G6PD estaban entre 12 y 69 unidades por 10 eritrocitos, que esto es algo bajo en cuanto a los valores normales, ya que estos son de 146 a 376. También presentaba en sus análisis la vitamina B12 con 651 picogramos por mililitro y el ácido fólico en suero con 18.8 nanogramos por mililitro. Cabe decir que el objetivo de este caso clínico es que el niño acude a una consulta porque su odontólogo no se atreve a realizarle una extracción dental por caries dolorosa, ya que para este proceso se necesita de la lidocaína, que es un fármaco oxidante que está en la lista de los prohibidos para pacientes con este déficit. Por lo tanto, desde su consulta se le envía a la odontología de atención primaria, donde se le refiere al hospital. Allí consulta con el servicio de hematología y le dicen que no le pueden resolver el problema de la anestesia, por lo que lo reenvían entonces al servicio de cirugía y anestesia del hospital y estos al de odontología hospitalaria. Aquí le dicen que no pueden extraerlo por lidocaína, lo que ya sabían. Sin embargo, se podía extraer por anestesia general,
Sin embargo, el niño no cumple con los criterios para ser atendido de esta forma, por lo que 6 meses después la madre vuelve a consultar con su pediatra, quien evidencia que la bupicaína puede utilizarse como anestésico local y no presentaría ningún problema. Esta sería la bupicaína en su forma comercial. A pesar de toda esta peregrinación y de que su pediatra le da una respuesta satisfactoria, son derivados al odontólogo del área. Sin embargo, aquí les dicen que la medicación no está en el petitorio y no le pueden extraer ningún diente por ser paciente de riesgo, por lo que vuelve al hospital. Ya ha pasado el tiempo, finalmente el diente se cayó por sí solo y solo se hizo un sellado profiláctico sin anestesia de parte de su odontólogo privado. Para ahondar un poco en la explicación bioquímica o explicar qué es el proceso que se ha afectado, es necesario que abordemos el tema o la vía que conocemos como la vía de las pentosas fosfato. ¿Qué es la función o qué se encarga de hacer esta vía? Bueno, las vías de pentosas fosfato tienen como tal dos funciones o dos finalidades. Una que es la de formar lo que conocemos como el NADPH, que es la abreviatura de lo que conocemos como nicotidamina adenina dinucleótido fosfato reducido. Y lo que son las pentosas, que van a servir de diversas funciones, ya sea, por ejemplo, para la síntesis de nucleótidos o incluso como sustratos de la glucólisis. El NADPH como tal tiene diversas funciones. Puede funcionarse para la síntesis de colesterol, sales biliares, también se utiliza para hormonas tiroideas, triglicéridos, ayuda en la excreción de fármacos, pero principalmente en el caso de esta patología, se encarga de funcionar como un reductor de glutatión. Bueno, esta vía se compone de dos fases, la dividimos en dos fases, una que conocemos como no oxidativa, que se va a encargar de formar las azúcares, las pentosas, como había explicado, para las diversas funciones. Es una fase que es reversible. Y la oxidativa, que ahí se encarga principalmente de la formación del NADPH. Esta ya es una fase irreversible. Bueno, en la fase oxidativa que nosotros nos vamos a enfocar es la que se viene afectada o tiene una afección directa debido a que para entrar a esta fase es necesario que pase la glucosa 6-fosfato. Recordemos que la glucosa al entrar a una célula tiene que pasar a glucosa 6-fosfato por la exoquinasa o glucoquinasa para que permanezca dentro de la misma. Y de la glucosa 6-fosfato pasa la 6-fosfogluconolactona. Esto gracias a la enzima de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, iniciando el proceso que conocemos como la fase oxidativa. Bueno, no es la enzima reguladora, pero es la primera enzima que se encarga o que va a iniciar este proceso de la fase oxidativa. Para este proceso necesitamos lo que conocemos como el NADP como enzima, coenzima, para reducirlo y formar el NADPH. Hablando sobre la afectación que surge en el déficit de la enzima de 6-fosfato deshidrogenasa, en este caso clínico visto, comenzaremos diciendo que la función fundamental del NADPH en el eritrocito es el encargado de reducir el glutatión, el cual funciona como un antioxidante en el eritrocito. Sabemos que por funcionalidad, el ambiente en el que se encuentran los eritrocitos son propensos a encontrarse ante la presencia de diversos radicales libres. Por ello, es necesario que tengan una alta cantidad de antioxidantes. Estos se encargan de amortiguar la presencia a la que están sometidas o la presión a la que se someten. Cuando los radicales libres sobrepasan los niveles de antioxidantes de glutatión, este va a estar en un estado que conocemos como estrés oxidativo. Cuando en el paciente hay una deficiencia en la producción de la enzima 6-fosfato deshidrogenasa, va a producirse
como la reducción de producción de NADPH. Es decir, este no va a poder reducir el glutatión, por lo tanto habrá una mayor cantidad de este y los radicales libres van a abordarse o van a encontrarse en mayor porción. Los radicales libres van a empezar a atacar a la hemoglobina, haciendo precipitados de hemoglobina, que estos en la membrana de los eritrocitos van a ocasionar lo que conocemos como corpúsculos de Heinz. Los corpúsculos de Heinz pueden a su vez ocasionar deformidades en los eritrocitos, haciendo que estos se conviertan en lo que nosotros conocemos como células mordidas. Esos corpúsculos de Heinz pueden orillar a los eritrocitos a su pronta precipitación, lo que conocemos como la hemólisis. La hemólisis es un tipo de anemia en los cuales los eritrocitos mueren de una forma mucho más rápida de lo habitual, y aunque usualmente los pacientes con deficiencia de enzima 6-fosfato deshidrogenasa no son propensos a presentar la hemólisis, cuando estos se enfrentan a diversas situaciones de estrés oxidativo, ellos presentarán una extrahemólisis. Ejemplo de las situaciones donde el estrés oxidativo se puede presentar en estos pacientes o se expondría serían las infecciones, la presencia de algunos fármacos o antibióticos en su organismo, como es el caso del doctor que quería presentarle el anestésico. Es por ello que se quiere evitar enfrentar o poner al paciente bajo estas circunstancias para impedir lo que es que se genere el estrés oxidativo. Por último, es importante destacar que esta enfermedad es compleja, tanto para aquellos que la padecen como para aquellos que la tratan, como los médicos, ya que pues ocurre un riesgo debido a ciertos factores como el medicamento, como las infecciones o alimentos, como es el caso de las habas. Lo que trae como consecuencia diferentes tipos de anemias hemolíticas, entre ellas dos principales que son la adquirida y la herencia, siendo esta última un ejemplo de nuestro caso clínico. Y ante esto, pues cabe mencionar que la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o fabismo se presenta hasta en un 10% de la población mundial, la mayoría de ellos hombres, lo que permite señalar que México no es exento de este tipo de patologías.